Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Lidia, mi esposa, y la hermana Sayán Yamilet, mi hija, quienes son mi brazo izquierdo y derecho. Damos gracias a Dios por la misericordia, por la bondad que Él tiene con nosotros, porque si no fuese, hermanos, por la gracia de Dios, ciertamente no estuviésemos en este lugar, ni estuviéramos predicándonos, ni vivos. Así que agradecemos al Señor por esa misericordia que nos ha tenido, y también, hermanos, agradecemos que nos ha dado esta función para servirle. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos hables, que nos ministres, que nos toques, que esta noche seamos edificados, que seamos consolados, Señor, y que nos hables aún, Señor, para amonestarnos y para guiarnos en el camino correcto. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando desde la semana pasada acerca del matrimonio, acerca del orden de Dios en el matrimonio. Dios dejó un orden en el hogar, y cuando ese orden es alterado, entonces entran maldiciones al hogar. Cuando Dios dice que el varón es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea, hermanos, ahí estamos nosotros entrando en el terreno del orden de Dios. Sí, porque Dios todo lo tiene ordenado, de manera que el varón viene a ser la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea. Cuando esto no se cumple, cuando esto se tergiversa, hermanos, entonces llega el momento en que el hogar, el matrimonio, empieza a desmoronarse. Cuando ya las funciones están siendo ocupadas de manera incorrecta, ¿verdad? La mujer quiere ser la cabeza del hogar, el hombre en una actitud pusilánime se queda en un segundo término, en un segundo lugar en el orden de Dios. Entonces el hogar se vuelve un conflicto, se vuelve un desorden, y entonces, hermanos, se abren puertas a muchas cosas que van entrando en el hogar y van dañando a la familia. Y hablábamos al término de la semana pasada de este tema, hablábamos de la responsabilidad. Cuando el hombre cumple sus funciones con responsabilidad, el hogar va a avanzar. Cuando la mujer cumple sus funciones como mujer, como esposa, hermanos, o como madre, entonces el hogar va a avanzar. Pero cuando alguno de los dos o los dos dejan de cumplir la función, las responsabilidades que tienen, hermanos, entonces el hogar se vuelve un conflicto. Se vuelve un conflicto. Entonces, vamos hoy a entrar en las funciones del esposo. ¿Cuáles son las funciones del esposo? De acuerdo a la Biblia. Primero que nada, hermanos, debo decirles que dentro de las funciones de los esposos, una de ellas es que el varón es el sacerdote de su hogar. Allá arriba usted lo puede ver. No me dio tiempo de poner la flechita, pero creo que usted lo entiende. El sacerdote del hogar es el varón. Él es el que enseña la doctrina. Él es el que distingue lo limpio de lo inmundo que va a entrar en la casa. Él es el que declara limpio al leproso. Él es el que intercede, es un intercesor guerrero. Él es el que rocía la sangre en el hogar. Él es el que tiene el Urim y el Tumim.
Él es el esposo proveedor. Él es el ejemplo del corazón de Dios y es el ejemplo de la soberanía de Dios. Estos son algunos puntos que tal vez nunca hemos tratado y que hoy vamos a ir entrando, hermanos, con mucho cuidado para platicar acerca de este punto. Qué rica es el agua, hermano. Bueno, primero que nada, pues Dios me los bendiga a todos. Sean bienvenidos en esta hermosa noche. Si me permite checar quiénes están conectados acá con nuestro monitor. Bueno, déjenme saludar a la hermana Sandy Lisbeth, a la hermana Martelena Suárez. Dios me la bendiga. Dios me lo bendiga a los que ya están conectados y los que todavía no se han conectado. Bueno, los esperamos y esperamos en el Señor poder ser de bendición esta noche. Amén. Entonces, dentro de todas esas funciones que usted tiene ahí, son 10 que hay en ese esquema. Hermanos, vamos a comenzar con que una de las funciones del varón en el hogar no es poner mala cara todo el día, para que vean que el hombre sí es bravo, ni que fuera Rottweiler, ¿verdad? O Pitbull. Entonces, no, el esposo es el sacerdote de su hogar. Amén. Ahorita, deme chance. Veja, chécame. Siento que está muy a la orilla las patitas de eso, ¿no? ¿O estoy viendo mal? En un movimiento. Bueno, el esposo sacerdote de su hogar. Mire, dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6, verso 5 al 8. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está hablando con los varones. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, o con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Pero Dios está hablando, hermanos, con el varón. Entonces, el varón es el esposo, es el sacerdote. El esposo, pues, es el sacerdote de su hogar. El varón debe amar a Dios con todo su corazón. El varón debe amar a Dios con toda su alma. El varón debe amar a Dios con toda su fuerza. Hermano, porque mire, si siendo el guía del hogar no puede o no quiere amar a Dios con todo su corazón, que no espere, ¿verdad?, que su hogar se restablezca, que su matrimonio salga adelante, que sus hijos sean hijos exitosos. No espere que su familia, ¿verdad?, sea bendecida. Por favor, eso no podría pasar, porque Dios bendice a los que le aman. Él honra a los que le honran. Él ama, hermanos, a todos por igual, ciertamente, pero las bendiciones vienen sobre aquellos que le aman con todo. Por eso el primer mandamiento en importancia es, hermanos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así que si alguien dice, no, yo sí creo en Dios, eso no basta. El diablo y los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante. Cada esposo, cada varón de casa, hermanos, debe permitir que las palabras del Señor estén en su corazón. Aparte de amar a Dios con todo, hermanos, el varón debe amar la palabra de Dios. Amar a estas palabras que yo te mando, dice, hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, debe estar por encima de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad.
deben estar sobre tu corazón. Recuerda, hermanos, que el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, la palabra de Dios debe estar sobre tu corazón, por encima de tus emociones, por encima de tus sentimientos, por encima de lo que piensas, por encima de lo que tú crees que debe ser, incluso por encima de tu propio criterio. Porque, hermanos, estas palabras, la palabra del Señor debe estar, hermanos, debemos tenerla como un mandamiento. Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy. La palabra de Dios, hermanos, mire, no es opcional, son mandamientos. Amén. Entonces, pero esos mandamientos no le va a obligar Dios. Usted y yo tenemos que aceptarlos y creerlos. Ahora, hay una situación aquí, dice, estarán sobre tu corazón y diligentemente. ¿Qué es diligentemente, hermanos? Responsablemente, cuidadosamente, ¿sí? Las enseñarás a tus hijos. ¿Qué le enseña el varón a sus hijos? No, hermano, viera a mi hijo cómo es bueno para los golpes. ¡Ey! ¡Ey! Despierta, varón. Va a llegar el día en que te va a agarrar golpes a ti. Ahorita lo que necesitan es enseñarle diligentemente la palabra de Dios a tus hijos. Por eso dice, hoy, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Pero ya están grandes, pastor. Enséñalas. ¿Cómo? Busca de Dios. Sírvele al Señor. Seamos un buen ejemplo para nuestros hijos. Que es un poco difícil, hermanos, pero yo creo que como varones tenemos que tomar la batuta. Tenemos que levantarnos. No podemos quedarnos en el piso, en el suelo. Hay gente que dice, es que yo ya fallé, yo ya caí, cometí tantos errores y aquí me quedo, en el suelo me quedo. Que mis hijos vean que del suelo no se puede levantar uno. Y entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Derrota. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Fracaso. No, tenemos que levantarnos, hermanos, y enseñarles diligentemente, responsablemente. Y decir, no, yo me tengo que levantar, tengo que cambiar de actitud, que la mujer, ¿verdad? Pero en este caso el varón dice, no tengo que cambiar mi actitud. Esa actitud machista, esa actitud de que yo todo lo puedo, y no es cierto. Pero mire bien, dice, y hablarás de ellas. ¿De qué? ¿De cuáles ellas? ¿A qué se refiere con ellas? Se refiere a la palabra de Dios. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu mesa, en tu sala, con tus hijos, en tu casa, dice. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Si hacemos esto, hermanos, estaremos haciendo o cumpliendo con la función que Dios nos dejó a los varones como sacerdotes de nuestro hogar. O sea que, en otras palabras, hermanos, los varones somos los pastores de nuestro hogar, de nuestra casa. Usted no tiene que estar esperando a ver cuándo el pastor me visita. A ver, no ha llegado el pastor, ¿será que nunca va a venir a verme? Levántate. Tu función es ser el sacerdote de tu casa, el sacerdote de tu hogar. Así que bueno, esa es la primera, ¿verdad? ¿Qué hace entonces un sacerdote? Enseña la doctrina, enseña la palabra de Dios. Mire, el esposo tiene la responsabilidad de guiar. ¿Qué cosa es ser guía, hermano? Un guía va adelante, va diciendo a la izquierda, a la derecha.
Cuidado, deténganse, tengan cuidado. Y va dando instrucciones. La responsabilidad del varón, del hombre de la casa, hermanos, es guiar, es instruir a su esposa y a sus hijos. Pero ¿qué le estamos enseñando a nuestra familia? ¿Qué le estamos enseñando a los nuestros? Entonces nosotros somos los responsables de guiar e instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿En qué? En la sana doctrina que nos lleva, hermanos, en el camino del Señor. Pero debemos enseñarle y darle ejemplo de la palabra de Dios. Por eso pues la Biblia dice aquí en Proverbios 22:6, hermanos, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces una de las tareas, de las funciones de los varones de casa, hermanos, no es solamente traer el dinero a la casa. La función del varón no solamente, hermanos, es traer la economía. La función del varón, mis amados hermanos, tiene que ver, ¿verdad?, con ser responsables de guiar, de instruir, de enseñar el camino del Señor, pero enseñarlo y darle ejemplos. Amén. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad y no nos las vamos a poder, hermanos, sacudir. No es que yo tengo una mujer que es terca. Tengo hijos que tú los criaste. Entonces nosotros tenemos, hermanos míos, una gran responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que ser llevada a cabo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad de guiar, de instruir, de enseñar, de dar ejemplos. Dice la Biblia en Tito capítulo 1 verso 9 que debemos ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, dice, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Desde luego, hermanos, que en el hogar va a haber dificultades, en el hogar va a haber controversias, en el hogar, hermanos, va a haber momentos en que los hijos, la esposa incluso no esté de acuerdo en algunas situaciones, y ahí lo que hay que hacer es tomar acuerdos. Usted y yo como varones no debemos ser prepotentes, autoritaristas. No debemos implantar un gobierno de dictadura en el hogar. Entonces, debemos retener la palabra fiel, la palabra de Dios, tal como nos las ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, y entonces nosotros podamos también exhortar. La palabra exhortar no es regañar, hermano. Porque, perdóneme usted, ¿verdad? Yo no sé cuántas hermanas y hermanos estén ahí, pero hay hermanos y hermanas que necesitamos modificar el tono, no nada más el volumen de nuestra voz. Cuando habla usted con su esposa, cuando habla usted con su esposo, cuando habla con sus hijos, como dijo Sif, dulcifícame la voz. Tiene usted que cambiar su tono, la entonación. Es que yo así hablo, hermano, yo así le digo ya. No, eso es ignorancia, pues. Eso es, hermano, no saber modular la voz, porque seguramente que hay personas a las que sobre todo a los jefes, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy? Dígame usted qué voy a hacer. Pero cuando llega uno a la casa, oye, chamaco, ¿qué hace esa cosa tirada ahí? Y empieza uno a regañotear, hermano. Pero en el trabajo, ay, Dios mío, es un dulce de melocotón, de oreja y mico, un dulcito de papaya. Entonces, mis hermanos, debemos entender que por la palabra de Dios debemos exhortar, es decir, aconsejar,
Exhortar es aconsejar con sana enseñanza. Que la enseñanza que tú das sea una enseñanza sin groserías, sin altanerías, sin prepotencias, que sea una enseñanza pura de la palabra de Dios. Y el propósito no es imponer, sino convencer. Porque recuerde usted que el evangelio no se impone. El evangelio se expone para convencer a los que escuchan. Entonces usted y yo, hermano mío, no podemos, debemos más bien retener la palabra de Dios, enseñarla y exhortar a los nuestros. Pero, ¿qué más debemos hacer? Debemos congregarnos y debemos discipularnos en casa, hermano. Cada varón debería ser un discipulador en su casa. Cada varón debería congregarse, asistir a la iglesia. No, hermano, no, ahorita no llego porque mis hijos, la verdad, son un desorden. No se componen. Haga lo posible por empezar usted. Comience a congregarse y sus hijos le van a seguir. La Biblia dice, hermano, lo dice claramente en la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia, tu hogar. Entonces, aquí dice congregándonos y discipulándonos. El discipulado, hermanos, es una serie de enseñanzas que debemos llevar permanentemente a fin de que nosotros podamos crecer, no solo en el conocimiento, sino también, hermanos, en la vida diaria, en la relación con Dios, con los hermanos, con la familia. Necesitamos discipularnos, congregándonos pues y discipulándonos en casa, para que ellos aprendan, no solo en la iglesia, sino también en el calor del hogar. Entonces, hermano, vivir un cristianismo a nivel iglesia nada más, ese no era el propósito, ni es el propósito de Dios. Vivir el cristianismo en casa es lo más difícil. Porque la Biblia nos enseña una cosa, ¿verdad? Y llegamos a casa y hacemos otra. La Biblia dice al maridos, amad a vuestras mujeres, y no, hermanos, hacemos lo contrario. A la mujer le dice: mujer, respete a su marido, y no respeta a su marido. El marido le dice: mira, vamos a hacer las cosas así. No, lo que pasa es que tú no sabes. Y ella sabe bastante, ella sabe todo, no se deja instruir, no se deja enseñar, ella lo sabe todo. Y lamentablemente, hermanos, eso lleva al matrimonio o a muchos hogares a la ruina. Y entonces mucha gente nos hemos acomodado en un molde que no es el orden de Dios. Desde luego que debe haber acuerdos, deben haber momentos en que la pareja se pone, ¿verdad?, a acordar cosas para que todo marche bien. Pero hay puntos que están en la palabra de Dios, hermanos, que son inamovibles, no se pueden mover. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Son principios eternos. Y cuando tenemos argumentos en contra de lo que dice la palabra de Dios, argumentos humanos, entonces, hermanos, el hogar se vuelve un show, solamente un show. Aquí estoy, aquí vivo, dice el varón, sí. Y la mujer dice: sí, aquí estamos. Pero en realidad, hermanos, cuando en el hogar no hay un orden, el orden de Dios, y el varón no está haciendo la función que le corresponde, no está reteniendo la palabra fiel, no está enseñando la palabra, no está convenciendo a su familia de servirle a Dios, o tal vez ni él está convencido en servirle a Dios, no se congrega, no se discipula, no aprende, o más bien cree que lo sabe todo y no quiere aprender.
No, mis hermanos, permítanme, pero voy a pedir más agua. Amén. Mire, es importante, gracias Señor, que ejerzamos el sacerdocio en el hogar. Porque mire, hermano, si no lo hacemos, entonces lo que hacemos es un desorden. ¿Sí? Y corremos el riesgo de perder este privilegio. O sea, de perder el sacerdocio. Gracias. Pero de perder también, hermanos, el hogar. De que naufrague. Entonces tenemos que rogarle a Dios, hermanos, que nos ayude a ejercer el sacerdocio como a Él le agrada, no como a mí me agrada. Porque eso es importantísimo, hermano. Así como hay presidentes, como hay gobernadores que hacen lo que se les da la gana, que no hacen las cosas como deberían hacerlas. Hay padres, hay varones, hay esposos, o habemos quienes hacemos las cosas como se nos antoja, como queremos. De manera, hermanos, que ejercemos un mal sacerdocio. Y lo que hay en la casa es un desorden. El hijo entra a la hora que se le da la gana. La esposa va y viene y no en el aire se detiene, ¿verdad? Pero va y viene y ni toma en cuenta al marido. Se perdió. Hay un desorden. ¿Pero a qué se debe? Cuando no hay un sacerdote, hermanos, en casa, el hogar se vuelve un desorden. El esposo debe ejercer el sacerdocio como un líder que va al frente. Hermanos, el esposo debe ir al frente. El esposo tiene que ir como un líder. Perdón, hermano, pero yo platicaba el viernes pasado que nosotros como varones nos dio Dios la capacidad. Dios nos dio la capacidad para ser líderes en casa. Usted no puede ser una persona agachona. Agachona se escucha agacho. Usted no puede ser una persona que está con la cabeza agachada. Sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor, que le diga a la mujer. Como tú ordenes. Tus órdenes son, no, tus deseos son órdenes. La cosa es llevar la fiesta calmada. Sin embargo, no es así, hermano. El esposo debe ejercer el sacerdocio y tiene que ser un líder que va al frente. Ejercer en amor la autoridad, porque hasta eso, hermano. Usted tiene autoridad, varón, usted tiene autoridad, pero no porque tiene puños fuertes o brazos fuertes, no porque tiene pulmones bien fuertes, sino que usted es la autoridad en el hogar, porque Dios se la ha dado. Pero esa autoridad debe ser ejercida en amor y con amor. Así que, hermanos míos, tenemos que ejercer en amor la autoridad que Dios nos ha dado. Dios te bendiga, Daniel. Eso le trae a la familia estabilidad. Mire, hablando de estabilidad, yo no conozco mucho de carros, pero hay carros que no son estables, ¿verdad? Con todo respeto para los carritos chiquitos, ¿verdad? Pero que lo agarran ¿cómo se llama? En carreteras para viajar, hermano. Pasa un tráiler y se mueve feo un carrito así que no tiene estabilidad, pero lo que tiene estabilidad, hermano, en las curvas. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, que cuando el esposo ejerce el sacerdocio, cuando el esposo es el líder que va al frente y que ejerce esa autoridad con amor a Dios y con amor a su esposa y con amor a sus hijos, eso le trae seguridad, trae estabilidad a la familia. Entonces yo le invito, amados hermanos, que están ahí conectados, y por cierto le damos bienvenida al hermano Daniel Bautista, que está aquí con nosotros.
Pero mire, tenemos nosotros que retomar el sacerdocio. Un sacerdote, hermanos, es un pastor en su casa. Usted no puede estarle trasladando la responsabilidad al ministro, aunque tiene una responsabilidad. Pero usted como varón es el líder de su casa. Le van a pedir cuentas, nos van a pedir cuentas. Aún en las circunstancias difíciles, hermanos, el varón tiene que ser un ejemplo de firmeza. Un varón, perdón, pero eso no sé si nos ha pasado a todos, pero a mí en lo personal sí. Que a veces, hermanos, me siento como que no estoy viendo bien el camino. Y como que las fuerzas me fallan. Como que me falta firmeza en mis pies. Bueno, hablando de otras cosas, ya no de la rodilla nada más, sino que a veces, hermanos, pero nosotros los varones somos un ejemplo de firmeza. A mí me llama la atención cuando mi hijo o alguno de mis hijas me dicen: papá, damos gracias a Dios porque te afirmaste, te levantaste, nos has dado un ejemplo no recuerdo cuál es la palabra que usaron, pero nos has dado un ejemplo de que se puede levantar. Entonces, aún en las circunstancias más difíciles de la vida, hermanos, el varón es un ejemplo de firmeza, porque está confiando, porque su corazón está confiando en Dios y puede resistir al enemigo o a los enemigos. El varón recibe sabiduría, recibe consejos, debe aprender a recibir consejos también, hasta de su esposa, ¿no? Debe aprender. Algunos no nos gusta que la mujer opine, porque algunos traemos todavía una estructura machista. Entonces, mis amados hermanos, esto es importantísimo para nosotros. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, estamos hablando de las funciones de un sacerdote, pero de un varón, ¿sí? Las funciones de un esposo. Si un sacerdote tenía que aprender a distinguir lo limpio de lo inmundo, entonces un varón, el esposo, debe saber distinguir esto, ¿no? Si queremos ejercer un sacerdocio adecuado, es necesario entonces tener discernimiento. ¿Y qué cosa es discernimiento, hermano? ¿Qué entendemos por discernimiento? Es hacer la diferencia, pues. Discernir, hermanos, es entender las diferencias que hay entre lo limpio, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Hermano, a veces le llamamos pecado a todo. Y tal vez ni sea pecado lo que estamos señalando como pecado, ¿verdad? Y otras cosas que no las señalamos como pecado, tal vez sí lo son. Entonces, el varón tiene que desarrollar un discernimiento, hermanos, para reconocer el pecado cuando entra en la familia. El pecado de nuestra familia. Porque no me diga, ¿verdad? Que usted, mire, perdón, no quiero ser chocante, pero hasta en la familia de nuestro Señor Jesucristo había gente que tenía un pasado un poco, bueno, no tan agradable. Había una moabita, que dice la Biblia que los moabitas no debían participar en el pueblo de Israel hasta 10 generaciones después. Y luego de eso, hermanos, en la genealogía de Jesucristo aparece Rahab. Entonces nosotros tenemos que reconocer qué pecado hay en nuestra familia y ver, hermanos, la necesidad de discernirlo y de pedirle al Señor que purifique nuestra familia. Porque mire, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural, las cosas de Dios, las cosas espirituales son locura. No las puede entender, hermanos, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entiende? A veces algunos le queremos explicar la palabra de Dios
a veces hasta nuestra propia familia que no es cristiana y se ríe o se burla o critica, pero es que no las puede entender, porque las cosas espirituales se entienden por medio del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, el hombre, el varón de la casa debe ser o debe desarrollar una vida espiritual para que pueda discernir. Amén. Entonces tenemos que pedir a Dios discernimiento. Esa debería estar en la lista de nuestra oración, hermano. Pidamos a Dios discernimiento para poder saber lo que puede llegar a contaminar nuestro hogar. Hay que examinar qué revistas, qué libros, qué películas, qué entra en casa, qué hay debajo de los colchones, qué hay en los celulares de los hijos. Tenemos es que ustedes es prácticamente, hermano, bueno, no prácticamente, usted es la autoridad. Le tengo que pedir permiso a mi hija para ver su celular. Tiene usted que pedirle permiso. Usted es la autoridad, tiene que revisar. Ahora, entonces tenemos que pedir a Dios discernimiento. ¿Qué está contaminando nuestro hogar? Desde luego, hermanos, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? No vamos a caer en la exageración, sino debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pedirle al Señor que nos guíe. Si hay algo, mire, hermano, esto de la guianza del Espíritu Santo, yo lo diría de esta forma. Si hay algo que le está haciendo ruido, válgase esa expresión, en su corazón, en su espíritu, algo no me cuadra, algo no está bien. Mi hijo me llega a 10 horas de la noche, decimos los tabasqueños, ¿ah? Mi hija últimamente anda rara. No sé a qué hora llegó. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos ya el Señor pues como cabeza del hogar, como el varón de la casa. El Espíritu de Dios le está avisando, le está haciendo saber algo. Ponga usted que no le llegan sueños, ¿verdad? Porque algunos esperamos que por sueños nos revelen algo, pero a veces el Espíritu de Dios puede estar tratando con nosotros por medio de un presentimiento, un pensamiento que viene ahí a su mente y a su mente. Y a veces, hermanos, es necesario que podamos, que nosotros tomemos cartas pues en el asunto. Debemos interesarnos de las amistades de nuestros hijos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quién enamora a tu hija? ¿Quién enamora a tu hijo? Precisamente cuando fuimos a cenar, precisamente ahí, hermano Daniel, ahí a tu lugar, pues ahí, estábamos cenando ahí, cuando veo llegar un muchacho por ahí del barrio, pero ese muchacho era un niño cuando llegaba a la iglesia, algunas veces vino a esto de la, ¿cómo se llama? De la escuelita bíblica. Cuando lo veo, ay manita, y acá, ay, haciendo así, y digo, Padre Santo, si a ese niño le enseñamos la palabra de Dios. Pero claro que a lo mejor los padres no se interesaron en quiénes eran sus amistades, qué problemas tenía. En una ocasión alguien, el Señor me llevó a orar por él en una de las bancas de la iglesia y le digo, dice el Señor que estás practicando la homosexualidad y eso el Señor te perdona, pero aléjate de ello. Y aquel varón se puso a llorar y se puso reconoció su pecado. Pero él cuando me platica su situación me dice, mira, lo que pasa es que mi propio hermano me violaba. Su propio hermano. En su propia casa, hermano, lo sodomizaron. ¿Dónde estaba la cabeza del hogar? ¿Dónde estaba el esposo, el papá? Estaba ocupado, tenía tantas cosas por hacer que se olvidó de que la familia es importante. Y hermanos, después de Dios está la esposa.
Después del esposo están los hijos. Entonces, mis hermanos, debemos interesarnos quiénes son las amistades de nuestros hijos, los juguetes que tienen. Un niño decía, yo quiero una pistola. Y hermano, hoy en día está la promoción hacia la violencia tremenda. ¿Qué programas de televisión ven? ¿Qué conversaciones tienen por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por todas los medios o las redes sociales que hay? Esto fue lo que, mire hermano, eso fue lo que pasó con David. David fue un guerrero. David, hermano, el rey David, pues, el que cantaba las mañanitas. No es cierto, hermano, no cantaba mañanitas David. Ese David no hizo lo que debía hacer como padre. Era un excelente guerrero, fue un excelente varón de Dios, fue sacerdote, fue profeta. Dice la Biblia, hermanos, que él ejerció eso. Y era un hombre que alababa a Dios, hasta hizo, hermanos, el tabernáculo de David. Él organizó la alabanza, era un hombre extraordinario, pero como padre, Padre Santo, ahí fue donde tuvo ciertos detalles. Imagínense que, bueno, aquí lo vamos a ver, esto fue lo que no hizo David. No distinguió el pecado de sus hijos, Amnón y Absalón. Porque Amnón violó a su hermana, a su propia hermana. Y Absalón lo mató. Y luego se rebeló contra él. Entonces, mis amados hermanos, la situación es que el Señor nos ha dado a nosotros una responsabilidad y una función muy, muy grande. Por ello yo le invito como ministro, como pastor, le invito para que luchemos por nuestra familia. Y mire, hermano, hermana, me voy a referir ahorita a las mujeres. Si el varón no se hace cargo espiritualmente de su casa, se va a tener que levantar una Débora. No una que devora, sino una Débora. Se va a tener que levantar la mujer como una Débora, hermano, y decir, no, yo voy a levantarme y voy a cuidar mi casa. Como una madre tiene que levantarse. No solamente una madre biológica, sino como una madre espiritual. Entonces yo le invito, mis amados hermanos, a que tomemos en cuenta este consejo bíblico. Quiero orar por usted. Quiero pedir al Señor por su hogar, por su familia, pero quiero que usted también lo haga ahí donde está. Amén. Comience a orar ahí donde está. Pídale al Señor por su esposa, por sus hijos. Pídale al Señor por lo que haya en su casa. Dígale al Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, dame la guianza. Señor, yo necesito aprender más de tu palabra. ¿Y sabe qué, hermano? Hágase responsable de buscar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por esa infinita gracia que nos has, Señor, derramado. Te suplicamos, Dios mío, que extiendas tu mano poderosa y que nos bendigas de una manera especial. Dios mío, derrama sobre cada uno de tus hijos, Señor, la bendición del cielo. Que las funciones, Señor, sacerdotales de los varones, Señor, se lleven a cabo en el nombre poderoso de Jesucristo. Que cada varón, Señor, reciba la gracia tuya, la sabiduría tuya y pueda enseñar, Señor, doctrina en casa, pueda aprender a distinguir lo limpio de lo inmundo en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre. Amén. Déjame saludar a los hermanos y ahorita vamos a despedirnos, hermanos. Nada más déjenme saludarles. Tenemos 5,000, echan 5,000 conectados. Por fe, pues, por fe. Hermana Sandy Lisbeth, Dios te bendiga. Salúdame ahí a Alberto, a Ángel. Saludos a la hermana Marta, a Elena Suárez. Dios te bendiga, Mati. Salúdame ahí a
a Santiago. Saludos a Keila Leiva hasta Comalcalco. Dios te bendiga, Keila. Deja que caiga nada más que llegue el carro, vamos a empezar a hacer los cultos allá, porque sí le hemos estado fallando. Antonia Yergo, Dios te bendiga, hermana Toñita, ¿dónde vive usted? Porque siempre nos saluda, pero no sabemos. Queremos ir a visitarle y que usted nos visite también. Hermana Maricruz, Dios le bendiga, hermana Maricruz, y Dios bendiga también a Estrellita, Dios bendiga a su esposo, hermana Mari. Tráigase unas empanaditas para el domingo, por favor, porque nos tiene ahí tomando café sin pan, imagínense. Entonces, el hermano Isaac Jiménez, Dios te bendiga. Mañana vamos a Guerrero, y vamos a ir 3 nada más. Si se animan, ahí estamos. La hermana Eliaquín Espinosa Romero de México, Dios le bendiga, hermana. Saludos hasta la Ciudad de México. Ha de haber frío, ¿verdad? Bueno, y pues la hermana Oralia no la veo ahí, pero ahí está. Saludos, mamita. Dios te bendiga. Bueno, vamos a despedir, hermanos, y queremos agradecer este tiempo al Señor, o ya le hemos agradecido por eso, pero de aquí nos vemos, si Dios lo permite, el domingo a las 10 de la mañana. El Señor le bendiga.